Bueno, pero muy buenas tardes para todos los asistentes. Mi nombre es Edgar Olmedo Cruz Micán. Rápidamente les comento, yo soy administrador de empresas, egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá en el año 2000. Cuento con una maestría desarrollada en el año 2009, un doctorado terminado en el año 2014. Realicé un postdoctorado en educación finalizado en el año 2016. Actualmente estoy desarrollando mi segundo doctorado en gerencia y política educativa. La idea de hoy, pues la invitación que se me hizo fue para hablar un poco sobre unos temas que estoy desarrollando a nivel de investigación. Tengo pues en este momento tres proyectos en curso. Hice pues una combinación pues muy chévere, muy interesante para poder empezar a mirar y a visualizar situaciones del contexto que estamos viviendo en este momento, que es la situación a nivel del COVID-19 y cómo nuestras MIPIMES, entendidos por MIPIMES los que son las micros, pequeñas y medianas empresas, han tenido que empezar a evolucionar. Recordemos que esta situación nos agarró de tajo impresionantemente. Cumplimos más de 5 meses y pues cuando la situación se empezó a desbordar después de los primeros casos que se detectaron aquí pues en Colombia, digamos en inicio de marzo, el gobierno pues le tocó hacer una decisión muy fuerte, muy dura, muy radical, ¿no? Y era pues los ejemplos que estaban haciéndose en los países orientales, especialmente pues en China, que era simplemente empezar a mirar y a cortar esa situación a nivel de contacto social. Entonces, para ello, pues hubo un cierre de aeropuertos, un cierre de fronteras, un cierre total de la economía. Se ha mirado y se ha visualizado que las MIPIMES pues, han tenido un fuerte impacto. Obviamente, si no hay quien compre, no se puede, digamos, dinamizar todo la situación a nivel de movilidad económica. Eso es decir, si no hay clientes para comprar, pues las empresas entonces, ¿para qué producen? Si no hay a quién vender y de todas maneras habían ciertas restricciones en ciertos sectores para no podernos movilizar. Entonces, parte de lo que queremos hacer en el día de hoy es eso, dar pues una mirada desde esos proyectos que le estaba comentando a nivel de investigación, empezar a mirar cómo han sido esas buenas prácticas que han tenido nuestras empresas, nuestras MIPIMES en estos tiempos del COVID-19 y cómo, digamos, nos ha dejado enseñanza, ¿no? Digamos que la historia de la humanidad siempre se ha mirado y se ha visualizado en esa situación de que el hombre siempre tiene que mejorar, siempre ha salido de cualquier situación que se le ha propuesto en este planeta. Entonces, de esta vamos a salir, eso es lo seguro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos construyendo. Esa es la situación y esa es la apuesta que se está en este momento desarrollando. Recordemos que en este momento hay una, entre comillas, nueva normalidad, porque de todas maneras el virus sigue, no se ha desarrollado todavía una vacuna, los intentos que se han mirado y últimamente pues en televisión y más esta semana, algunos desarrollos que iban, digamos, potencialmente para desarrollarse este año, han tenido pues algunas situaciones de retraso en cuanto a las pruebas a nivel de seres humanos. Entonces eso ha retrasado un poco, digamos, la situación a nivel de una vacuna ya que no tenga ningún efecto secundario. Y todo eso, pues entre más se demora en sacar esa vacuna, pues más se demora, digamos, en que haya una, entre comillas, normalidad. Entonces, la nueva normalidad obedece, digamos, a una situación un poquito más económica que de la parte de salud. Si fuera por los epidemiólogos, pues seguiríamos encerrados, seguiríamos, digamos, con un confinamiento total. Pero, de todas maneras, eso, como les estaba comentando, pues conlleva a otras situaciones. Y una de esas otras situaciones es que ya el pueblo no tiene dinero, no tiene, digamos, para mercado, las empresas están quebrando, hay muchos negocios cerrados, se está generando pues una situación a nivel de desempleo muy grande, muy fuerte, que si se sigue prolongando como tal, pues va a ser una situación muy dura, muy fuerte, muy caótica. Y en su momento, pues el presidente pues, le tocó tomar esa decisión, independientemente, digamos, de las repercusiones políticas y económicas que se podían entonces ir generando. Entonces vamos a continuar, vamos entonces acá a hacer una presentación. Entonces acá pues ojalá pues la tecnología nos ayude, que a veces cuando uno está haciendo ese tipo digamos de presentaciones justo falla algo.
Entonces, parece que ya. Entonces, pues la presentación entonces de buenas prácticas de innovación de las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas en COVID, en tiempos del COVID-19. Esa es una presentación que estamos haciendo desde la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede principal, y yo pertenezco a la Facultad de Ciencias Empresariales en el programa de Administración de Empresas presencial. Muy bien, pues así como introducción, lo que ya les había comentado, la situación a nivel de la pandemia, ¿no? Recordemos que en ese momento Colombia, pues, ostenta un no orgulloso sexto lugar en número de casos, en número de contagios. Recordemos que Estados Unidos es el que lidera, pues, el número de mayores contagios, ya está desbordado, más de 6 millones y pico de contagios que tienen. Segundo lugar se lo están disputando entre China y Brasil, con más de 4 millones de contactos. La idea o la situación o lo que dicen, digamos, los expertos es que la India va a superar ampliamente a Brasil y va a llegar a ocupar el primer puesto por encima de Estados Unidos. Recordemos que por población, la India tiene más de 1.300 millones de habitantes. Entonces hay una situación o una alta probabilidad de que esa situación se siga extendiendo por todo el país y que en algún momento pues tenga un número de contagios más altos que Estados Unidos, incluso pues un número de muertos más alto. Entonces está segundo, tercer lugar, Brasil, India. En cuarto lugar tenemos y a una Rusia, ¿no? Que en Rusia pues ya tiene en este momento cerca de 1.100.000 casos de contagio aproximadamente. Un sexto lugar de nuestros vecinos, el país de Perú, y nosotros, pues, como les digo, pues uno no honroso, pues sexto lugar en número de contagios. Ahí pues vendrá para la historia, qué habrá pasado, si se tomaron pues decisiones, qué tal si no se hubiesen tomado ese tipo de decisiones aquí a nivel de confinamiento. Entonces de pronto lo del número de contagios hubiera sido mayor. El número de muertos, pues son ya casi 21.000 muertos que hay en Colombia. No son las cifras más fuertes, pero sí es una cifra preocupante precisamente porque en este momento estamos en el pico. Entonces, en el pico, lo que dice el pico epidemiológico, entonces de aquí la idea es que empiece, digamos, a bajar tanto los contactos diarios como las muertes diarias, pero eso sí solo la historia lo sabrá. Y lo que sabemos en este momento es que pues hay una reactivación, por eso se les comenta una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad pues estaría también supeditada a que no hayan situaciones más fuertes en algún momento de algunos rebrotes o algunas situaciones donde se empiece nuevamente a tener unos casos ¿cómo se dice? Exponenciales de contagios. Entonces, pues acá, aparte, digamos, de lo que se quiere realizar es que, pues, no solo hay cosas negativas, recordemos que el ser humano está acostumbrado, o la historia de la humanidad, pues dice que cuando hay una situación dura, cuando hay una situación fuerte, cuando hay una situación así como que necesite de la unión de sus habitantes, como pensando, digamos, como un pensamiento planetario, pues empiezan a surgir otras cosas que, digamos, son del lado positivo. Entonces, en este día, en estos momentos, pues es muy fácil centrarse en lo negativo. La propagación del COVID-19 está teniendo pues un efecto devastador en las economías de los países y la salud de sus ciudadanos. Entonces, no solo en Colombia, sino en la mayoría de los países del planeta. El aspecto novedoso de esta pandemia pues involucra varias incógnitas y es probable que tenga un impacto persistente durante los próximos años. Entonces, ya pues han pasado acá, pues para el caso de Colombia, ya vamos para los 6 meses, en otros países ya un poquito más, algunos países que de pronto ya han controlado, pero también se ven algunos rebrotos, como digamos el país originario de la pandemia, el país de China. Recordemos que China tiene una población aproximada de 1.480 millones de habitantes y únicamente lograron cerca de una tasa de 85.000 contagios y cerca de unos 3.500 muertos. O sea, eso es un caso exitoso, es un caso, digamos, pues de un control importante de lo que se hizo con algunas medidas que en algún momento pues parecieron para los países acá de Occidente como muy duras, como muy fuertes, pero que también pues se tocó pues aplicarlas, ¿no? Tocó aplicarlas pues para que no hubiese esa propagación tan dura. Entonces,
Sin embargo, pues a pesar de esta situación, sabemos que la historia de las pandemias y las crisis pasadas generan un eventual plan de recuperación para el mundo. Entonces sabemos, como dice el refrán popular, ¿no? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Entonces, pues en esta situación, pues estamos pasando por una pandemia. Ya hemos vivido más pandemias, digamos, la última pandemia más reciente fue la llamada gripa marranera o la famosa 1H1, ¿no? Que digamos pasó, no tuvo tanta situación, digamos fue más controlable, pero alcanzó a expandirse a muchos otros países y otras situaciones a nivel de pandemia que se han podido y se han logrado controlar. Si bien no podemos resolver problemas complejos de la noche a la mañana, la participación de empresas, universidades, gobiernos organizados sin ánimo de lucro y personas de todo el mundo ha demostrado que la sociedad puede enfocarse muy rápidamente en abordar los desafíos que tiene el mundo real. Entonces, esto es cuando empezamos a mirar y empezamos, digamos, a evidenciar lo que ha sucedido en Colombia y lo que sucedió, pues, en Bogotá y en otras ciudades importantes acá del país, que la misma situación de confinamiento hizo que el ser humano tuviese, digamos, una voluntad, tuviese un corazón y empezar a hacer donaciones y empezar, digamos, a mirar cómo otras personas menos favorecidas necesitaban recursos. Entonces, no solo que el gobierno local o el gobierno nacional diera mercados y diera pues ese tipo, digamos, de ayuda, familias en acción, jóvenes en acción y esos programas del gobierno, sino que también del pueblo, de nosotros como personas y como ciudadanos, también nos metiéramos la mano al drill, la mano al bolsillo y empezáramos a generar, digamos, una serie de colaboración para poder generar mercados y poderlo llevar, digamos, a las familias más necesitadas. Entonces, acá también, pues a nivel de lo que se ha mirado y lo que se ha visualizado con el desarrollo de una vacuna, y lo vemos mucho por medios masivos de televisión, que la universidad con la ayuda, con el apoyo de algún laboratorio, con la ayuda o el apoyo de algún gobierno, están desarrollando, digamos, varios frentes de vacuna. Entonces, que la Universidad de Oxford, con la ayuda pues, de un laboratorio, pues tiene, digamos, ya una aproximación muy cercana a lo que es una vacuna, que de pronto otro frente, el de China, que otro frente el de Rusia, que otro frente el de Europa, que el de Reino Unido, otro frente de pronto el de India, otro frente, digamos, de los laboratorios de Estados Unidos. O sea, hay varios frentes y ahí se ha empezado, digamos, a mirar esa colaboración, que es algo pues que uno ve interesante, que ve importante y que ve, digamos, que todo el mundo está demostrando que estamos unidos como sociedad. Todo el mundo unidos en contra, digamos, esta situación de virus, que pues según también los expertos dice que pues va a contagiar cerca del 70% de la población mundial. Esperemos que esas cifras pues sean un poquito más altas de lo que suceda. Esperemos que de pronto haya de verdad una solución con una vacuna rápida que sea aprobada, que sea comprobada, que no tenga ningún tipo de situación de efectos secundarios. Las primeras investigaciones que surgieron de universidades y de agencias de salud en China ayudaron al resto del mundo a comprender el impacto del COVID-19 y los esfuerzos de la investigación científica continúan aumentando en todo el mundo. Entonces, el ejemplo que dio China a nivel de cuál era la situación o cómo fue que empezaron, digamos, a controlar esa, para ellos en su momento fue una epidemia, ya cuando se esparció por todo el mundo, por toda Asia, por toda Europa, por toda América, pues se convirtió en una pandemia. Entonces, esas experiencias que China, pues, no fue un país que estuviese cerrado a brindar ese tipo de conocimiento, sino por el contrario. Él dijo, bueno, nosotros hicimos esto, hicimos estas formas que digamos para empezar a controlarlo, ¿cierto? Y pues nos funcionó. Y como les digo, pues si uno mira ya las cifras que tiene la mayoría de los países del planeta, 85.000 casos es algo que es algo muy bien manejado para, como les comento, una población de cerca de 1.480 millones de habitantes y únicamente 3.500 muertos, que también es una cifra muy importante a nivel de un mínimo de muertes pues para esa población tan grande. Si bien pues la globalización propició la propagación del virus, la creación conjunta a escala mundial puede ayudar a resolver esta crisis. Entonces, había algunas situaciones, algunos detractores de la situación a nivel de globalización, que por qué hay globalización, si ve por culpa de la globalización, que todo el mundo tiene contacto con todos, que todos los países abrieron sus fronteras, que entonces por eso fue que se permitió la propagación del virus.
pues sí, eso es, digamos, de una forma de pronto de mirar y visualizar que gracias a esa globalización, pues hubo una propagación del virus, pero también gracias a esa globalización hubo una forma de cómo enfrentar. Y si uno mira de pronto un poco la historia y la trazabilidad de algunos países que abrieron sus fronteras, como es el caso de Colombia, y lo vamos a ver pues, al final, que listo, que no fue algo chévere y que se abrieron las fronteras y que solo hubo ganancias, porque también hubo situaciones muy duras, muy fuertes para nuestros empresarios. De todas maneras, es una situación que ya era una tendencia, ¿no? Una tendencia, así como el Internet, gracias, digamos, al Internet, que podemos hacer ese tipo, digamos, de eventos, gracias al Internet que se presentó la situación a nivel de teletrabajo, de telestudio, gracias al Internet que podemos, digamos, generar algún tipo de economía dentro de nuestros hogares, de nuestras empresas y pues, digamos, muchos beneficios que de pronto no se pueden simplemente mirar con una situación negativa, que pues sí, obviamente, pues está pasando en el mundo entero. El emprendimiento colombiano pasó de fabricar ropa para playa a overoles con diseños para enfrentar la pandemia. Entonces, una frase pues muy cómica que había encontrado y que quería pues compartirla, en el sentido de que empezaron a existir pues algunos desafíos que, como les comenté en una parte inicial, el gobierno pues le tocó empezar a tomar ese tipo de decisiones y pues que no fueron fáciles porque eso va a tener un costo político, va a tener un costo económico, va a tener, digamos, muchas situaciones que en un futuro mediano y largo plazo pues se van a empezar a mirar y a visualizar. Entonces, uno de esos desafíos que le tocó tomar al gobierno fue la situación a nivel del confinamiento versus la productividad. Entonces, ¿qué hacemos? Y era donde empezaban a salir algunos epidemiológicos y empezaron a salir algunos empresarios. Bueno, ¿qué es más importante, la salud o la parte a nivel económica? Y empezaron, digamos, a ver de enfrentamientos, que la situación a nivel de confinamiento iba pues a quebrar más empresas, que iba a generar pues un desempleo fuerte. Y una de esas primeras personas, no me acuerdo tanto, el alcalde de Soacha, de nuestra vecina población acá en Bogotá, lo dijo, mire, de pronto pueden existir más muertos por hambre que mismos muertos por el COVID-19, ¿no? Entonces eso pues todavía no ha sido cierto, pero de todas maneras es una situación y una tendencia. Entonces, el gobierno simplemente le tocó tomar ese desafío. Vamos a hacer un confinamiento. Únicamente vamos a dejar el aparato productivo esencial, lo que era la parte a nivel de alimentos, de bebidas, lo que era, digamos, a nivel de mensajería, digamos, sectores muy importantes, fundamentales, como farmacias, como las tiendas, para que pudiésemos seguir adelante con algún tipo de alimento, con algún tipo, digamos, de situación donde uno pueda tener esos elementos y esas necesidades fisiológicas y pues versus romper un poquito con la parte a nivel de la productividad. Asimismo, en algún momento pues el desafío del Estado fue, ¿qué hacemos? Un distanciamiento social versus un desempleo. Entonces también fue otra situación donde se empezó, digamos, a medir el pulso, pero nos tocaba hacer ese distanciamiento social, nos tocaba hacer, digamos, que esas actividades que no eran esenciales, pues que por un momento se suspendieran. Y es hasta ahora, después de tantos tiempos, de tantos meses, que algunos sectores, como los restaurantes, como incluso pues, los bares, que ya se están haciendo pues algunas pruebas piloto, les tocó suspender literalmente, parar y pues con las consecuencias negativas a nivel económico que esto tiene. ¿Cuáles son esas consecuencias negativas? Pues si yo paro un negocio, algunos pues en su momento trataron de generar vacaciones y generar, digamos, algún tipo de situación para no despedir personal. Pero si yo dejo de producir y dejan de entrar pues ingresos, pues hay una alta probabilidad de que yo me quiebre, de que yo no genere, digamos, algún tipo de situación y me toque declararme insolvente. Entonces, esa situación de distanciamiento social de algunos sectores como tal versus el desempleo. Y el desempleo, pues en ese momento está crecido, según pues cifras oficiales que nos dio pues el DANE, estamos en un 20%, ¿no? Pues pueden algunos economistas decir que eso es mucho más porque no se ha tenido en cuenta otros factores como tal, pero en ese momento, digamos, la cifra oficial como tal es un 20%, o sea, pasamos de un 11, 12% a un 20%, que eso es demasiado desempleo. Asimismo,
la situación a nivel de la reactivación de algunos sectores económicos. Entonces, el gobierno pues le tocó hacer esa medición de cuáles eran los sectores que iban a iniciar con esa reactivación. Pues todos los gremios y todos los empresarios querían que fueran primero su sector, pero de todas maneras esas decisiones se tomaron por la situación y por todo lo que tiene que ver con las cifras diarias que tenían de contagios, también por la situación a nivel de desempleo que se estaba generando y la situación a nivel de condiciones económicas. Entonces, poco a poco fueron pues liberando algunos sectores, como siempre y como todo en la vida, ¿no? Pues con algunos detractores, con algunos opositores, diciendo que por qué esos sectores y no estos, con otra situación de que algunos alcaldes querían pues seguir con la parte a nivel del confinamiento, pero no nos pueden, o el ser humano pues nació para ser libre de todas maneras, y pues contenerlo pues de una forma así como brusca y abrupta, pues ya se estaba viendo últimamente que había mucha desobediencia civil. ¿A qué llamo desobediencia civil? A que las personas ya no estaban haciendo caso de que tenía pico y cédula, o tenía no sé qué restricción de hombres y mujeres, o que tenía no sé qué, o que tenía que tal cosa, no, sino ya empezaron a salir y a salir y a salir, hasta que hubo un punto en el cual ya no se pudo controlar más esa situación de confinamiento. Pasando pues a la última situación, otro desafío del gobierno fue empezar a mirar esa situación a nivel de subsidios a empresas y a personas. Entonces, ¿por qué se subsidia a unas empresas y a otras no? ¿O por qué se le da, digamos, algún tipo, digamos, de ayuda? La que fue la devolución del IVA, lo que fue el adulto mayor, lo que fue familias en acción, jóvenes en acción. ¿Por qué a ellos sí? ¿Por qué yo estoy en la base de datos y otros no? Bueno, en fin, muchas situaciones que pues generaron, ¿no? Generaron pues controversia, también pues una fuerte erogación de dineros del gobierno, del Estado. De pronto algunos programas que ya tenían algún tipo de presupuesto, pues tocó empezar a hacer o a reconvertir, tocó hacer más empréstito, tocó generar, digamos, algún tipo de endeudamiento interno, ¿no? El mal llamado hueco fiscal, ¿cierto? Que es el déficit fiscal como tal, que es un endeudamiento interno que tiene pues el gobierno. Entonces, esos dineros empezaron a destinarse pues a otros sectores. ¿Por qué a un sector sí y a otro no? ¿Y por qué mi sector sí? O sea, como siempre, digamos, cualquier tipo de decisión a nivel macroeconómico, pues siempre genera estas suspicacias y estas situaciones de inconformidad. Entonces, esos desafíos empezaron, digamos, a generar en las grandes empresas, y esa es una situación, porque generalmente las grandes empresas son las que tienen dinero, son las que están pues bien constituidas. Recordemos que las grandes empresas son cerca del 6% de todo lo que es el tejido empresarial en Colombia y pues en la mayoría de países del mundo, y el restante 94% está generado entre las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Entonces, esa situación también hace que las grandes empresas pues tengan, digamos, un aparato, que tengan un músculo financiero duro, que tengan un aparato financiero fuerte, y empiezan a generar algún tipo de situación gracias a la ciencia de la tecnología y a la innovación, para empezar a generar y empezar a buscar nuevos caminos y empezar a buscar, digamos, nuevas formas de generar y obtener ingresos. Entonces, las MIPIMES se empiezan a mirar y se empiezan a ver reflejadas en esas grandes investigaciones que hacen las grandes empresas, ¿cierto? Y empiezan, digamos, a moldar o a copiar o a asimilar modelos y estructuras y fuentes de negocios que las grandes empresas empiezan a visualizar. ¿Qué hacen las grandes empresas? Aquí, pues, en resumen y en contexto, lo primero que hacen es las que pueden reorientar la producción. ¿Qué es eso? Pues fabricación de insumos esenciales en la pandemia, como tapabocas, respiradores artificiales, batas antifluidos, desinfectantes, guantes, gorros. De pronto no es un secreto para algunas compañías que eran licoreras, por ejemplo, la empresa de licores de Cundinamarca, o la fábrica de licores de Antioquia, que empezaron, digamos, a cambiar un poco su objeto social, y ya no era producir aguardiente, ¿no? Aguardiente antioqueño, aguardiente néctar, sino a producir geles y a producir alcohol. Entonces, bueno, listo, eso lo pudo hacer las grandes empresas. Las empresas pequeñas que empezaron a hacer. Bueno, si yo era una empresa textil y estaba, no sé, fabricando camisas, fabricando, digamos, algún tipo de chaqueta, bueno, pues entonces amoldemos nuestras máquinas, nuestra máquina de fileteadora, nuestra máquina cortadora, nuestra máquina de coser, nuestra máquina plana, y empecemos a elaborar tapabocas. Entonces, en una medida.
Lo segundo que hacen las grandes empresas es la parte a nivel de bienes, productos y servicios a domicilio. Entonces empezaron a generar toda una cadena, toda una situación a nivel de encadenamiento logístico, ellas pues como les digo, con el músculo financiero, con la parte a nivel de fuerte que tenían de grandeza, en número de empleados, en sus ingresos, todo eso, empezaron a generar ese tipo, digamos, de situaciones y empezaron a llevar sus productos, bienes y servicios al cliente, como por intermedio de plataformas tecnológicas. Entonces, el uso de tecnologías para generar logísticas de domicilios, entre otros. Entonces, ya pues estas empresas, la mayoría pues venía preparada para una situación a nivel tecnológica, lo que empieza, digamos, a hacer, como les digo, pues un espejo hacia las MIPIMES, y ellas dicen, bueno, entonces empecemos también a hacer un desarrollo, empecemos a hacer todo lo que es el marketing digital, empecemos, digamos, a hacer algún tipo de situación de comercialización, uso de las redes sociales, uso, digamos, de toda esta situación a nivel y de ayuda que nos genera Internet. Ay, Dios mío, pero yo como empresa pequeña, yo no tengo pues una logística de domicilios, una logística de couriers, no importa. Para eso ya existen también algunas plataformas grandes, medianas, pequeñas, para generar ese tipo, digamos, de domicilio, ¿no? Un Rappi o el mismo Servientrega o cualquier courier que esté establecido aquí en Colombia. Y por último, pues una situación a nivel de ciencia, tecnología e innovación, la famosa CTI. Entonces, pues las grandes empresas tienen, como les digo, pues los grandes pergaminos y tienen, digamos, los grandes pensadores y saben, digamos, cómo orientar sus caminos y cómo orientar esos esfuerzos y esos recursos para una generación de ciencia y tecnología de muchos campos, no solo la misma situación a nivel de productos, también los procesos, la parte de comercialización, la misma parte a nivel de organización, de acuerdo a lo que nos dice la OCDE, y digamos, la gran empresa pues tiene unas mayores inversiones en ciencia, tecnología e innovación y tienen, digamos, como el logro el aprovechamiento de esa economía digital. Y todo eso, pues ayuda a reactivar parte del aparato productivo en Colombia. Entonces se genera pues una reactivación económica. Entonces, ¿qué sucede, digamos, con el camino de las MIPIMES? Entonces, los innovadores tienen la capacidad de movilizarse para colaboración, experimentar rápidamente e implementar soluciones. Entonces, una innovación no es necesario que sea simplemente de una empresa grande, de una gran empresa. También una pequeña empresa, una microempresa, pues ha tenido que desarrollar capacidades de movilización y de innovación. ¿Cómo podemos facilitar el desarrollo de las MIPIMES partiendo de las capacidades que tenemos? Entonces uno siempre tiene que empezar a hacerse un diagnóstico, así como una persona, uno sabe para qué es bueno y para qué no es bueno. Yo soy fuerte en el sentido de que yo tengo, no sé, un dominio de las matemáticas o de la lectoescritura, o sé, no sé, o tengo complexión física, etcétera, etcétera, etcétera. Una MIPYME, una empresa también tiene que saber en qué es bueno. Entonces, el famoso DOFA, el famoso diagnóstico, debilidades, fortalezas a nivel interno, en qué soy débil, en qué soy fuerte, oportunidades y amenazas, entonces, que hay en el medio. Y hoy veíamos que la mayoría de situaciones eran solo amenazas, amenazas de no clientes, amenazas de no ingresos, amenazas de una situación a nivel de poca competencia en ciertos sectores, una amenaza política, etcétera, etcétera, etcétera. Las oportunidades para innovar no paran pues, de aparecer y las ventajas que ofrece la tecnología están al alcance de las personas, usuarios y propietarios de negocios. Entonces, hoy día toda esa situación a nivel de convergencia digital, de todo lo que es la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, no son exclusivas para las grandes empresas. Cualquier persona puede empezar a aplicarla simplemente pues teniendo elementos básicos, un buen computador, un buen internet, de pronto hacer esos incluso pues gratuitos, todos esos cursos que están en este momento de marketing digital, de cómo elaborar su propia página web, etcétera, etcétera. Entonces esas situaciones se pueden aprovechar y digamos donde hay una situación muy dura y muy fuerte a nivel de situaciones de cierre, donde ya no hay clientes, donde hay otra situación, se puede empezar a mirar en nuevos mercados. Entonces yo antes que era una empresa, una microempresa local y que únicamente vendía en una población que estaba pues cercana o rodeada, no, pues yo ya me puedo expandir, por ejemplo, a toda Bogotá. ¿Gracias a qué? A la tecnología, gracias a la comercialización que yo hago en redes sociales y amparado con la situación a nivel logística de cómo poder entonces llevar mis productos, bienes y servicios a un cliente que esté remoto. Entonces, pues algo pues que hicieron muchos negocios, muchas tiendas de barrio, pues entonces contratar los servicios de
Rappi, listo, entonces señores Rappi, venga por acá, si alguien lo contacta, si alguien necesita cebollita, necesita cilantrico, necesita tomatico, pues ustedes vienen, lo llevan, no sé qué, cobra el domicilio y sencillo. Entonces, ahí fue, digamos, una forma en que cualquier persona natural o jurídica, micro, pequeña o mediana empresa, empezó a generar gracias a la tecnología, esa situación a nivel de poder llevar esas oportunidades de negocio y expandir. Miramos durante, digamos, nuestra investigación y cuando empezamos a hacer, digamos, el contacto con estos clientes, digamos que no, teníamos, digamos, una situación muy linda, muy chévere, porque cuando nosotros empezamos con nuestro proyecto de investigación, empezamos antes de la pandemia y nos agarró la pandemia, entonces ese contacto que teníamos con las MIPYMES las aprovechamos para poder entonces indagar y empezar, digamos, a mirar un poco la situación que necesitaban y que ellos requerían. Entonces, digamos, hubo una situación a nivel de lo que ellos denominaron los desafíos. Entonces, el desafío que tenían en esos momentos, pues, para poder subsistir. Cuando uno está en el mar y se está ahogando, ¿qué es lo que hace uno? Pues empezar a chapulear, a nadar, tratar de salir a la orilla, tratar de llegar a un punto y pues digamos la opción y lo que uno quiere es no dejarse ahogar. Entonces eso es lo que querían en ese momento las MIPYMES, pues independientemente del método, independientemente digamos de la situación, pues empezar a generar algún tipo de situación que me genere ingresos a mi compañía y que me toque de todas maneras pues tomar algunas decisiones duras y fuertes y eso es algo que también pues, nos comentaban a nivel de despidos. Entonces, no, personas que en una empresa, microempresa, 15, 20 personas, y desde cual más de la mitad lleva conmigo 10, 12, 15 años, pero ¿qué hacemos? O me toca buscar una forma de negociar y de suspender el contrato laboral, o si sigo pagando eso, pues duro un mes más y me quiebro. Entonces, pues fueron situaciones duras y fuertes. Pero digamos, esos desafíos que nos mencionaban aquellos empresarios, pues se podían resumir en tres grandes aspectos. Primero, un desafío a nivel de reducción en la demanda. Entonces, imaginemos, pues hay un confinamiento por parte o por situación, o por compromiso que hace el gobierno de que nadie puede salir únicamente de esos sectores y los que salgan tienen que tener unas condiciones especiales, o si no pueden haber multas, o no sé qué, lo uno, lo otro, pues hizo obligatoriamente que hubo una reducción en la demanda de absolutamente todo, productos, bienes y servicios. En su momento, pues lo único que repuntó un poco la economía en el mes de abril, según también pues estadísticas del DANE, fue las grandes superficies, la venta pues a nivel de productos, bienes y servicios alimenticios en su mayoría. Entonces, estas grandes plataformas, pues hubo, recordemos, algún momento pues un desbordamiento de esa demanda que las mismas plataformas no alcanzaron a cubrir. Entonces, compras nerviosas, entonces todo el mundo iba a comprar gaseosa, a comprar leche, a comprar agua, a comprar azúcar, a comprar granos, ¿cierto? A empezar a almacenar, a empezar a acaparar. En algún momento, pues no se conseguían frutas, ni hortalizas, ni legumbres, porque lo poquito que había en el mercado ya lo habían acaparado, ya lo habían comprado. Y pues por la situación a nivel de corte de la logística y de la movilidad, entonces muchas zonas productoras pues no lograron generar, sacar sus productos, sus servicios a la venta. Entonces, una situación muy fuerte fue la reducción de la demanda. Otro desafío que se comentó que estaban en ese momento desarrollando por parte de las MIPYMES era la dificultad del abastecimiento y de los insumos y a nivel de personal. Entonces, esa situación de que en algún momento, pues, no generó una situación de fluidez de la logística del camioncito que iba y recogía, pues, entonces el producto a los campesinos o como tal, pues hizo primero que todo, por una parte, que hubiese muchas pérdidas, y eso lo veíamos con un dolor por los medios masivos, ¿no? De que la persona que tenía sus tomaticos, que sembró no sé qué, le tocó botarlos, desperdiciarlos, regalarlos, porque no había quien los distribuyera. Y a nivel, digamos, de algunos productos, algunas situaciones a nivel de materias primas y de esta misma situación a nivel de alimentos, pues no llegaban a las ciudades. ¿No? Entonces, por ejemplo, en este momento todavía hay una situación donde no se consiguen, por ejemplo, uvas pasas. Por ejemplo, el famoso durazno chileno hasta ahora está pues un poquito reactivándose. Y productos y servicios
que se necesitaban o que se tenían que importar necesariamente, algunas situaciones también a nivel de materia prima, pues no se consiguen en ese momento en el país. Hasta ahora se está un poquito dinamizando y reactivando. Y un tercer desafío, y ese pues desafío pues siempre ha existido, solo que en este momento pues se está visualizando más que antes, y son las serias restricciones al financiamiento. Entonces recordemos que también pues el gobierno, dentro de sus estrategias y dentro de lo que permitía sus mecanismos de excepción, era el de generar algún tipo de fluidez pues, a nivel de flujo de caja para el Banco de la República y a su vez el Banco de la República que lo repercutiera en los bancos comerciales. Pero ¿qué sucede con un banco comercial? Pues acá no vamos a entrar a echar culpas de que los bancos, que no sé qué, que no prestan, pero ellos tienen que cuidar también su activo, tienen que cuidar su negocio, que es la intermediación financiera. Y ellos veían, por ejemplo, si había algún tipo de empresa, algún tipo de sector, algún tipo de empresario que estaba dentro de los denominados tercer sector o sector de pronto de servicios, hoteles, bares, restaurantes, todo este tipo, digamos, de situaciones que sabíamos que tenía una restricción, pues no era tan sencillo el acceso al crédito. Y de todas maneras generaron también pues un poco más de blindaje para poder otorgar ese tipo de préstamos. Así pues el gobierno dijera que iba a respaldar ciertos créditos y ciertos préstamos a estas microempresas, micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces la situación a nivel de restricción de crédito está en este momento latente y todavía es muy fuerte por parte, digamos, del sector financiero. Entonces, para que el microempresario, el pequeño empresario o el mediano empresario se empiece a reactivar y no tiene, digamos, capital, pues es necesario, ¿no?, que haya pues una situación a nivel de préstamo por parte de la banca. ¿Para qué? Para comprar las materias primas, para reactivar, digamos, algunas situaciones, por ejemplo, si se dejó de pagar la luz y cortaron los servicios, no sé qué, para la misma contratación del personal, ¿cierto? Sin personas, pues no hay empresas. O para la misma situación a nivel de comercialización, distribución y logística de sus productos, bienes o servicios. O sea, se necesita siempre de dinero y un capital para poder hacer esa reactivación. Pero también, digamos que se dio una situación en las MIPIMES y empezaron, digamos, a ver algunas situaciones, algunos efectos que empezaron a ellos a tomar de estas, precisamente de estos desafíos. Lo primero, lo que ya hemos hablado y lo que ya hemos de pronto dado un poco de tamizaje en cuanto a lo que han hecho las empresas, es la transformación digital. Y esa transformación digital como tal tiene que empezar a sentirse dentro de una organización, tiene que empezar, digamos, a mirar que no es simplemente tener una página web. Ah, no, es que mi transformación digital es que hice una página web, un sitio web, chévere. No, eso no es transformación digital. Transformación digital es todo un contexto, es todo, digamos, un desafío, es toda una cultura. La misma situación a nivel, por ejemplo, de teletrabajo influye en la parte a nivel de transformación digital. Para que una persona pueda hacer un teletrabajo, ¿qué necesita? Pues sus herramientas, necesita sus plataformas, necesita, digamos, el acceso de pronto a información de la compañía. Si de pronto, no sé, alguien es contador y necesita pues ingresar a mirar la estructura básica de los componentes financieros, pues de pronto con un sistema, no sé, un SIGO, un SAL, lo que sea, cómo puede ingresar y cómo puede acceder fácil a esa información y poder hacer su trabajo desde cualquier parte del mundo. Entonces, no es solo la página web, no es solo la parte a nivel de comercialización, también es, digamos, a nivel de cómo puedo promover y digamos, mi producto o servicio, cómo se puede empezar a divulgar dentro de algún tipo de contexto digital. Entonces, también el aprovechamiento de las famosas redes sociales. Entonces, ¿cómo yo puedo vender a través de un Facebook? ¿Cómo puedo aprovechar un Twitter para hacer mi publicidad? ¿Cómo puedo aprovechar un Google para que a través de, digamos, de alguno de los productos o servicios que ellos venden, por ejemplo, el Google AdWords, entonces, cómo promocionar mi página, mi producto, mi servicio, y cuando haya alguien que haga esa búsqueda en algún buscador de Google, pues que mi producto, mi empresa o mi servicio pues aparezca de primera y que la persona, digamos, tenga esa facilidad para contactarme y que yo después al final tengo también la facilidad de cómo poder pagar en línea. Entonces, también el crecimiento, por ejemplo, de plataformas como PSE, Pago Seguro Electrónico, como PayPal y algunas otras formas de
de comercialización y de pago a través de la red, cómo se han podido popularizar, y yo como también, pues al final, pues cumplo mi promesa de valor llevándole mi producto, bien o servicio al lugar de domicilio. Entonces, todo eso involucra pues una transformación digital. Entonces, no es simplemente una página web que a veces cuando uno hablaba con los empresarios y decía, bueno, ¿usted cómo ve la transformación digital? No, ya estoy transformado, acá tengo mi página web con todos los juguetes porque se la mandé a hacer al hijo, del primo, del tío, del abuelo de tal persona, entonces quedó, es una berraquera. Pues no es solo eso, es todo, digamos, esos componentes y todas esas situaciones que se tienen que confluir. La situación a nivel de nuevos modelos de negocios. Entonces, pues, como les comentaba en un principio, las MIPIMES, ¿cierto? Empiezan a mirar como un espejo toda la situación y todos los nuevos negocios o los nuevos conceptos de negocios que están haciendo de pronto las grandes empresas. No digo que no puedan ser autónomos, que no puedan crearlos, pero sí, entonces esos nuevos modelos de negocios, lo que ellos se hablaban en algún momento, cómo reinventarse. Algunos dijeron, no, es que estamos haciendo innovación porque antes hacíamos camisas, ahora hacemos tapabocas, antes hacíamos, digamos, algún tipo, digamos, de situación de suéter, ahora hacemos trajes antifluidos, ¿cierto? Utilizando, digamos, la misma maquinaria, la misma tecnología, pero simplemente pues hicieron ese nuevo modelo de negocio. También, entonces, las empresas, las MIPIMES, empezaron a aprovechar las cadenas de valor estratégicas. Entonces, una cadena de valor, recordemos que siempre es lo que se genera, pues, a nivel de una empresa, de una compañía, de cómo generar ese plus, cómo dar ese valor agregado, cómo poder empezar a generar, digamos, algún tipo de situación donde el cliente se sienta satisfecho con nosotros. Entonces, ¿cómo hacerlo también ayudando con ayudas de la tecnología? Eso también fue un desafío, pero también fue algo que se está haciendo y que se está institucionalizando por parte de las MIPIMES. Facilidades para la apertura y la parte a nivel de operación. Entonces ahí pues también influyó un poco el gobierno. Entonces, cómo ayudar o cómo facilitar, digamos, la creación de nuevos negocios en esos tiempos de pandemia. Recordemos que nosotros pues como Bogotá no tenemos una Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio de Bogotá, que nos ayuda con talleres, con charlas, con capacitaciones. Uno no necesita saber de todo, ¿cierto? O más o menos, pues manejarlo y dominarlo, pero ya algún enfoque específico, si uno no sabe algo, pues busca capacitación. Y entonces ahí es donde viene esa situación donde uno puede empezar a operar algo muy fácil, de acuerdo con todas estas tecnologías y con todos los apoyos que nos está dando, no solo el gobierno, sino todos los entes, ya sean gubernamentales, públicos o privados. Algunas empresas empezaron a apostarle por un enfoque regional. Entonces, yo como tal lo que hacía era exportar, fue más chica, pero entonces en ese momento con esa situación donde se cerraron aeropuertos, donde digamos el comercio está restringido, donde los fletes se aumentaron tanto por ciento más de lo que uno estaba acostumbrado. No, pero mire, acá en Colombia pues tiene, digamos, una ventaja competitiva y es que el mismo mercado interno ayuda a suplir la gran mayoría de la oferta que está disponible en el país. Eso quiere decir que lo que se produce en el país, la mayoría, por no decir que todos los negocios o el 100%, se puede vender y comercializar aquí en Colombia. Entonces, lo que hacían algunas empresas como tal era simplemente, pues, no mirar ese mercado mundial o de exportación, sino mirar el mercado interno, el mercado regional, ya sea de Bogotá, ya sea de Cundinamarca, ya sea región andina o a nivel Colombia. Y una focalización en innovaciones para desafíos por sector. Entonces también una situación, una cosa pues muy chévere, interesante, y es que de acuerdo con los clusters que estaban pues en algunos de estos empresarios, micro, pequeños o medianos, empezaron a generar y a facilitar esas uniones. Entonces, si yo soy, no sé, del calzado, entonces nos reunimos entonces nosotros el clúster del calzado y empezamos a mirar estrategia y empezamos a hacer, digamos, algún tipo de inversión y algún tipo de compra estratégica y algún tipo de situación de generación de valor estratégico, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa situación empezaron a hacer una focalización a nivel de innovaciones en cada uno de los sectores económicos. Entonces, hasta aquí lo que habían realizado como tal con éxito esas MIPIMES. Entonces, me gustan estas dos frasecitas. La primera, las MIPIMES se ven obligadas a ser más inteligentes, ¿cierto? Con esta situación, con esta estructura, con la parte, digamos, a nivel de la disminución de sus ingresos por cualquier X o Y razón, tienen que empezar a mirar
cómo puedo generar ingresos, cómo puedo volverlos sostenibles y cómo puedo, digamos, empezar como les decía, el ejemplo del mar, a chapalear en ese océano hasta llegar a la orilla y poder salvarme. ¿Cómo puedo generar ingresos, así sean mínimos, para poder soportar esta crisis tan fuerte que está en ese momento y poder por lo menos no quebrar o no cerrar o no estar insolvente en un futuro? Y otra frase que me pareció muy interesante, que también la traigo y la quiero compartir con ustedes, es: la digitalización, que antes parecía un extra, ¿cierto?, para aumentar la productividad y las ganancias, hoy se ha vuelto un requisito para que las MIPYMES sobrevivan. Entonces, como les decía, pues al principio de estos trabajos, de estos desarrollos a nivel de proyectos de investigación, la situación a nivel de economía digital o la parte a nivel de digitalización se vería como esta: no, pues estoy bien, mi modelo normal, tradicional, acá tengo mi empresa, tengo mi fuerza de ventas, ellos van y buscan clientes, sea en la calle, o sea con bases de datos, o sea con alianzas, y llegan y mi producto o servicio hasta allá, hasta el cliente. Ese, digamos, es un modelo tradicional. Con esa situación de confinamiento, pues tocó romper ese esquema porque ya no se podía ni siquiera salir a la calle. Yo podía seguir, digamos, dentro de algunas excepciones que tenía el gobierno, podía seguir fabricando y podía seguir produciendo, pero y entonces produzco y a quién le vendo y cómo lo distribuyo y cómo lo comercializo. Entonces, esa situación a nivel de digitalización evocó, ¿no?, que muchas empresas, MIPYMES, empezaran, digamos, a hacer esa transformación. Entonces, digamos, como resultados de esa situación a nivel de transformación digital, pues quedaron tres grandes áreas de trabajo. Lo primero, el marketing digital, el comercio en línea. Entonces, el comercio en línea no es simplemente, vuelvo, lo digo, lo repito, lo reitero, tener una página web. No, listo, tengo mi página web y ya con eso solucioné todo. No, es cómo poder hacer esa parte a nivel de comercialización, cómo darle posibilidades a nuestro cliente de que pueda pagar en línea, de que pueda pagar a través de un PCE o de una tarjeta de crédito o de lo que sea. Lo segundo, y eso es algo que también pues ha quedado como enseñanza para las MIPYMES y también para las grandes empresas: apostarle a un teletrabajo, una gestión remota. Digamos que lo que se ha venido desarrollando acá, pues en el contexto, no solo de Colombia, sino de la mayoría de países del mundo, no es una situación de teletrabajo, sino algo que se llama home office o trabajo en casa. ¿Por qué es importante diferenciarlo? Porque es que un teletrabajo es cuando la empresa coloca todas las condiciones en el hogar, ¿cierto? Le coloca el computador, le coloca la silla, le coloca la mesa, le coloca la tecnología, la conexión, los programas, absolutamente todo para que la persona tenga una situación a nivel de un verdadero trabajo, como si fuera en la oficina, pero que esté verdaderamente en la casa. Lo que es una situación a nivel de home office y que pues el Ministerio de Trabajo lo ve, le da venia y lo aplaude, es esta situación que por una cuestión coyuntural, lo que estamos viviendo por el COVID-19, pues que la persona pueda con sus usos, con sus medios, lo que sea, pues desarrollar la función que se venía desarrollando en un sitio de forma remota. Y la tercera situación es la parte a nivel de ciberseguridad y la parte a nivel de conectividad. Entonces, las empresas, pues, generalmente, pues, no invertían mucho en conectividad, en conexión, digamos, en un buen internet, en unas buenas situaciones a nivel de firewall, para detectar virus y hacker y todo eso. Entonces, hoy día también se dieron cuenta que si estamos haciendo una operación remota y que estamos, digamos, tratando de darle algún tipo de evolución a ese teletrabajo, a ese home office, y que la persona trabaje desde su casa y que la pueda desarrollar, digamos, en el sitio de trabajo, tiene que empezar a tener protocolos más fuertes de seguridad. Y esa situación a nivel de teletrabajo pues ha hecho que muchas empresas también piensen a futuro, a largo plazo, una vez terminada esta crisis, esta pandemia, esta situación, de que van a haber muchas situaciones y muchos puestos de trabajo que pueden seguir con esta modalidad. Y se ha visto, digamos, en algunos escenarios, en algunas empresas, en algunos puestos, que el desarrollo o el impacto o la productividad ha sido mucho mejor que cuando la persona tiene que desplazarse hasta su sitio de trabajo. ¿Por qué? Y pues, digamos, ya son otras situaciones que pues no vienen al tema, pero se ha mirado que cuando uno hace el trabajo pues en casa, pues que genera pues un mayor trabajo porque tiene que tener una mayor preparación, porque tiene que tener, digamos, algo pues más meticuloso, ¿cierto? Pero también se ahorra mucho las situaciones a nivel de desplazamiento, de vida familiar, la misma situación, por ejemplo, de un almuerzo.
Entonces, que se puede generar dentro del mismo hogar, comer más saludable, generar, digamos, alguna situación a nivel o vínculos familiares, que eso la persona, el ser humano, lo agradece pues como tal en el aula. Entonces ya pues para ir pues finalizando, entonces, ¿cuáles fueron esas verdaderas buenas prácticas de innovación que se están aplicando en las MIPIMES? Entonces, de acuerdo pues con lo que se miró, con las encuestas, con lo que se desarrolló, se puede resumir, digamos, en 8 grandes aspectos. Uno, pues a nivel de transformación digital, ¿no? Y todos pues los elementos que hemos dicho y las situaciones que hemos colocado aquí como ejemplo. Lo segundo, digamos, a nivel de gobierno. ¿Qué es a nivel de gobierno? Pues empezar a mirar que el gobierno también necesita y genera necesidades de productos, bienes y servicios, como una empresa, como una microempresa se puede empezar, digamos, a ganar ese tipo, digamos, de concesiones, solicitaciones. Y recordemos, pues una licitación no es una cosa, pues siempre o necesariamente grande, de muchos miles de millones, no, también hay unas licitaciones que se denominan de menor cuantía, que las MIPIMES nunca habían mirado, nunca habían hecho como tal esa observancia, ya que el gobierno es sinónimo de corrupción, que es sinónimo de un poco de cosas, pero también es un mar de oportunidades. La situación a nivel de infraestructura y conectividad. Pues una muy buena práctica de innovación porque la empresa ya está haciendo inversiones importantes en conectividad, en infraestructura tecnológica, en todo lo que son tecnologías de información y comunicación. La inversión en ciencia y tecnología, aunque digamos no se puede pretender que una microempresa tenga un departamento de I+D maíz, investigación, desarrollo, innovación, pero sí de todas maneras pueden haber personas o pueden haber áreas funcionales que estén mirando esa situación a nivel de ciencia, de pronto desarrollando o de pronto haciendo vigilancia tecnológica, de pronto mirando qué están haciendo en otros países del mundo y que se pueda, digamos, apropiar. La parte a nivel de marketing digital, entonces, cómo poder entonces utilizar esta naciente pues internet, porque eso todavía hay mucho por desarrollar, y cómo poder empezar a apropiarla y empezar, digamos, a hacer nuestra comercialización de productos, bienes y servicios. La parte a nivel de finanzas, pues muy importante, muy esencial, cómo financiarnos, entonces si el sector financiero nos cierra las puertas, entonces cómo podemos hacerlo de forma interna, cómo podemos hacer, digamos, también aprovechando las alianzas con grandes empresas, cómo financiarme con proveedores, cómo financiarme con grandes empresas. Entonces, cómo poder solventar esta situación a nivel de dificultades económicas. La situación a nivel administrativo, la parte a nivel de teletrabajo, pues una muy buena práctica de innovación que están realizando las MIPIMES, porque ya se dieron cuenta cuáles son las áreas de trabajo, las funciones específicas, expeditas, que necesitan estar en un sitio de trabajo obligatoriamente, y cuáles otras no, cuáles otras, digamos, son áreas de, por ejemplo, de apoyo, que pueden estar trabajando desde su casa y haciendo, digamos, la misma situación, pero con una mejora eficiente de tiempos, de situaciones, de la misma motivación del ser humano. Y una economía interna. Entonces ya nos dimos cuenta por parte, digamos, de estas MIPIMES que de todas maneras existen muchos sectores desatendidos. Entonces no solo, y no quiero decir que sea algo malo pues pensar en exportar, porque pues es una situación que pues también nos ofrece la globalización, cómo comercializar nuestros productos, bienes y servicios a todo el planeta, cómo podernos expandir, pero también nos da una oportunidad de cómo poder ser más eficientes y cómo poder entonces mejorar y construir una productividad, una competitividad, pero a nivel interno. Entonces, una reflexión, acá pues lo leo textualmente, que nos resume pues esta situación de que estamos viendo abocados. Para mantener el mundo en funcionamiento, los supermercados y los servicios de logística han desarrollado protocolos de seguridad con miras a proteger a sus empleados y a sus clientes. Los restaurantes han encontrado formas de garantizar que las comunidades en riesgo que tengan acceso a los alimentos. Los educadores han creado aulas online en cuestión de días. Los recursos de información para educar al público y rastrear la propagación del virus utilizando pues, la Big Data surgieron prácticamente de la noche a la mañana. Finalmente, los que tenemos la suerte de tener empleos y que nos permiten trabajar desde casa, estamos aprendiendo todo el potencial que nos han aportado las tecnologías de comunicación del siglo XXI. Ninguna de esas tareas ha sido fácil, pero las personas y las organizaciones han demostrado la motivación y los cambios de mentalidad necesarias para investigar, innovar y actuar rápidamente. Y ya para finalizar, pues quería mostrarles pues, un pequeño cuadro comparativo
una elaboración propia que realicé con datos del Departamento Nacional de Planeación y con los datos del Departamento Nacional de Estadística. Y fue una situación que pues de pronto en su momento fue muy dura y nos golpeó mucho a nivel de económico, a nivel, digamos, del tejido empresarial, ¿no? ¿Cómo fue, digamos, esa situación a nivel económica después de la globalización? Y recordemos que cuando surgió pues la apertura económica promulgada por el expresidente César Gaviria del año 90 al 94, pues fue una era, fue una visión que pues unos agradecen, otros no tanto, pero sí, digamos, golpeó, digamos, a muchos sectores económicos. Y entonces, de esa apertura, y digamos, desde el año 1991 versus a lo que se mira y se visualiza en el año 2017, de acuerdo con los sectores que componen el PIB, pues vemos dos grandes perdedores. Vemos un sector del agropecuario, de silvicultura, pesca y caza, que en el año 1991, digamos que en esa época que hasta ahora se estaba haciendo pues la apertura económica, pues representaban un 22,3% del PIB nacional y que cifras oficiales al 2017 veíamos que cayó a un 6,3%, o sea, un golpe muy fuerte, muy devastador, fueron casi 16 puntos del Producto Interno Bruto que se perdió en ese sector. Y otro sector muy fuerte que fue golpeado fue el sector manufacturero, el de la industria manufacturera. El sector contaba en su momento, recién, digamos, realizada la apertura económica, con un 21,10% de la situación de Producto Interno Bruto que acaparaba. Hoy día, 2017, y pues cifras oficiales, ese sector está en el 10,9%, o sea, perdió cerca de 11 puntos porcentuales, digamos, versus otros dos sectores que fueron, que han ganado, que se han beneficiado, uno el sector de la construcción, que en su momento y pues tras la apertura económica estaba en un 2,9%, de acuerdo con lo que aportaba al PIB, y subió o tuvo un crecimiento al 7,2%. Hoy dicen los analistas, los especialistas, que está cercano al 9%, cifras oficiales, cifras, perdón, no oficiales, sino proyectadas del año 2019. Y por eso, digamos, uno de los primeros sectores que se tomó para su apertura. Lo mismo que el sector financiero. En ese entonces, que recién realizada pues, la apertura económica, estaba en un 15%, y finales del año 2017 pues estaba en un 21,6,2%. Entonces la pregunta del millón, la pregunta es, ¿el PIB de Colombia cómo quedará después de la crisis originada por la pandemia del COVID-19? Es una pregunta pues para reflexionar, para meditarla. No tenemos la respuesta en ese momento, eso será pues para dentro de un futuro pues no muy lejanos, en 2, en 3 años, podemos entonces nuevamente poder hacer esta comparación y cómo algunos sectores pues obviamente pierden, cómo otros sectores ganan y pues cómo quedará nuestra economía. Así que pues muchas gracias. Me dicen que tenemos algo de tiempo para mirar preguntas que tengan nuestros invitados. Acá pues miramos algunos comentarios. Listo, no hay preguntas por el momento. Entonces, pues ya estamos a punto de finalizar este escenario, esta charla. Pues primero que todo, pues darle gracias por la oportunidad y por dejarme pues compartir parte de lo que es esta investigación. Lo segundo, pues que empecemos a mirar y a reflexionar que de todas maneras, como se dicen, los grandes motivadores del mundo, ¿no? Cuando muchos caminos se cierran, ¿cierto? Hay otros caminos que se van abriendo. Y esta situación se queda para todos nosotros. Entonces, muchísimas gracias y pues un placer y espero verlos de nuevo en algún momento. Muchas gracias, muy amable por todo.